Hoy te traigo El soldadito de plomo, un cuento precioso de Hans Christian Andersen lleno de aventura, de amor, de lucha, de superación. Es un auténtico regalo que hoy traigo grabado especialmente para ti. ¿Te apetece escucharlo? Pues pon mucha atención y si te gusta, no olvides darle al like para ayudar al juglar a grabar más cuentos preciosos especialmente creados para ti. Érase una vez que se era, antes de que todos los niños jugasen con pantallas y de que el plástico estuviera por todas partes, una caja de madera con 25 soldaditos de plomo dentro. Todos eran hermanos, todos eran igualitos, ya que habían sido fundidos de un mismo viejo cucharón. Los soldaditos estaban todos quietos, muy tiesos, con sus armas de juguete al hombro y la mirada al frente, pintados de hermosos y vivos colores con sus bonitas guerreras rojas y sus pantalones azules. Estaban todos muy quietos, firmes y callados, esperando el día en que abrieran por fin su caja para conocer a su nuevo dueño. Y cuando ese día llegó y la tapa se abrió, lo primero que oyeron en este mundo fue un grito de ilusión. ¡Guau! ¡Soldaditos de plomo! ¡Qué bien! Era la ilusión de un niño pequeño batiendo palmas porque se lo habían regalado por su cumpleaños. El niño no quiso seguir abriendo regalos, estaba tan feliz de tenerlos que enseguida los sacó de la caja y los puso de pie sobre la mesa. Cada soldadito de plomo era el vivo retrato de todos los demás. Eran todos igualitos. Bueno, no, en realidad no todos, porque uno de ellos era un poco diferente a los demás. Resulta que tenía una sola pierna porque había sido el último en ser fabricado y faltó un poquitito de plomo para terminarlo. Pero no te creas, aún así se mantenía tan firme sobre su única pierna como los otros soldaditos lo hacían sobre las dos. Era diferente, sí, pero eso también lo hacía hermoso y especial. ¿Y sabes qué? Pues que de ese soldadito precisamente es de quien trata esta hermosa historia. El niño se pasó toda la tarde jugando sobre la mesa con sus soldaditos de plomo y con el resto de juguetes. El niño había alineado los soldaditos en fila para que pudieran desfilar bien. A su alrededor había muchos otros juguetes, pero el que más llamaba la atención era un magnífico castillo de papel. Por sus ventanitas se podían ver los salones que tenía en el interior. Era precioso, un recortable increíble. En los alrededores del castillo había unos arbolitos que rodeaban un pequeño lago que el niño había hecho también, poniendo un pequeño espejito que su mamá le prestó y que simulaba el agua del lago, y en el que se reflejaban y nadaban unos preciosos cisnes hechos de plastilina. No te imaginas lo bonito que se veía todo, pero ¿sabes qué era lo más precioso de todo? Pues lo más bonito era, sin duda, una linda damita que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella era también de papel recortado como el castillo, pero con ayuda de su mamá llevaba una hermosa faldita de ballet y un vestido de la más fina muselina, con una estrecha cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su carita. La damita extendía los brazos en alto, pues era una bailarina y levantaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla y creyó que solo tenía una pierna, como él. En cuanto el soldadito de plomo la vio, se enamoró del todo de nuestra bailarina de papel y dijo para sí:
Vaya, qué hermosa es. Nunca vi en mi vida nada tan bonito. Cómo me gustaría poder salir con ella y si yo le gustara, creo que podría llegar a pedirle que fuera la mujer de mi vida. Pero eso es imposible. Ella es muy distinguida y vive en un castillo, mientras que yo, en cambio, solo tengo una caja de madera donde vivo apretujado con otros 24 soldados más. No, ese no es lugar para una dama como ella. Pero es que es tan hermosa. ¿Sabes? Creo que a pesar de todo, voy a intentar conocerla. Y diciéndose eso para sí, se tendió todo lo largo que era detrás de una cajita de latón que había en la mesa, para poder así mirarla más de cerca. Desde allí, podría contemplar a gusto a la elegante damita que continuaba en su grácil baile sobre una sola pierna sin perder jamás el equilibrio. Durante un instante, el soldadito de plomo creyó que sus miradas se cruzaban. Fue un instante fugaz, pero intenso, en el que dos almas se hablaron sin pronunciar palabra, pero enseguida la bailarina volvió a concentrarse en su postura de ballet sobre su única pierna y aquel instante pasó. Cuando finalmente se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los cogieron y los recogieron en su caja, y los habitantes de la casa se fueron a la cama. En ese momento, como cada noche, todos los juguetes cobraron vida y comenzaron sus juegos, haciéndose visitas los unos a los otros, bailando, luchando entre ellos, jugando. Los soldaditos de plomo armaban mucho ruido dentro de su caja porque querían salir, pero no eran capaces de levantar la tapa. El cascanueces daba saltos mortales y la tiza se divertía pintarrajeando en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y comenzó a cantar hasta en verso. ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que no se movieron durante toda la noche? Pues los únicos que se quedaron quietos fueron el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Ella se mantenía erguida de puntillas y con los brazos en alto. Él seguía firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante sus enamorados ojos de ella. Poco a poco, la noche avanzaba hasta que el reloj dio las 12. Quizás se abrió la tapa de la caja de latón porque era una caja sorpresa y de dentro salía un burlón duende que se movía al final de un gran muelle que le hacía balancearse. Soldadito de plomo, ¿quieres dejar de mirar lo que no te importa? Gritó el duende burlón, pero el soldadito de plomo ni parpadeó y se hizo el sordo. Está bien, tú sigue y ya verás mañana. Le amenazó el duende. Y así transcurrió toda la noche. Al día siguiente, cuando los niños se levantaron, alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana. ¿Y sabes qué? Pues que no se sabe bien si por culpa del duende o por una corriente de aire. El caso es que la ventana ¡zas!, se abrió de golpe, golpeó al soldadito que estaba allí y este salió volando y se cayó de cabeza hasta la calle. Fue una caída terrible. Como cayó de cabeza, quedó con la pierna en alto, apoyado sobre el casco y con la bayoneta de su fusil clavada en el suelo. La mamá y el niño bajaron corriendo a buscarlo. Miraron y miraron y miraron, pero aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo pudieron encontrar. ¿Y sabes por qué? Pues es que como era otoño y había muchas hojas secas por el suelo, estaba medio tapado por ellas. Seguro que si el soldadito de plomo hubiera gritado ¡Estoy aquí!, pues lo habrían visto. Pero él era un soldado valiente y no creyó que estuviera bien dar grititos pidiendo ayuda y yendo vestido de uniforme. Así que allí se quedó, clavado en el suelo y medio cubierto de hojas. Y entonces empezó a llover.
Al principio eran 4 gotas, sí, pero cada vez llovía con más y más fuerza, hasta que se convirtió en un aguacero torrencial. Madre mía, cómo llovía. Llovía tanto que a los lados de la acera se formaron 2 ríos que corrían calle abajo. Cuando escampó un poco, pasaron 2 muchachos por la calle y dijeron: ¡Mira! ¡Un soldadito de plomo! ¡Vamos a darle un paseo en barca! Entonces, hicieron un barco de papel con una hoja de periódico y pusieron dentro al soldadito de plomo. Después, lo pusieron sobre la corriente que iba calle abajo y el barquito se fue navegando a toda velocidad mientras los 2 muchachos corrían a su lado dando palmas. Madre mía, qué olas las del arroyo, qué corriente. Desde luego que había llovido con ganas. El barquito de papel subía y bajaba sobre los adoquines, torcía por las esquinas, se iba cada vez más y más y más rápido, pero ¿sabes qué? Nuestro protagonista ni se inmutaba. Él era un soldadito valiente, así que muy tieso iba firme en la proa, mirando hacia adelante como un capitán pirata. El barquito de papel continuó saltando arriba y abajo y girando con tanta rapidez que a veces el soldadito de plomo se mareaba un poco, pero no se movió, ¿eh? Como te decía, a pesar de todo, se mantuvo firme y sin inmutarse, vista al frente y fusil al hombro. Todo parecía ir bien hasta que de pronto el riachuelo se dirigió directo a la boca de una alcantarilla que se tragó el río y el barquito de papel. Madre mía, la alcantarilla estaba tan oscura como su propia caja de madera, aunque olía mucho peor, eso sí. ¡Ay, señor! ¿A dónde iré a parar? Estoy seguro de que ese duende malvado es el culpable de todo. Está todo muy oscuro y me está empezando a dar un poco de miedo, pero permaneceré firme y seguro para que la pequeña bailarina se pueda sentir orgullosa de mí. Ay, si al menos ella estuviera aquí conmigo en el barco, a su lado seguro que no sentiría ningún miedo, ni aunque estuviera aún más oscuro todavía. Pensaba el soldadito para sí. Después de navegar y navegar por la oscura alcantarilla, apareció frente a él una enorme rata que allí vivía y que le dijo: ¡Oye tú! ¿Tienes pasaporte? A ver, el pasaporte. Pero el soldadito de plomo no contestó y apretó su fusil de juguete con más fuerza que nunca. ¿Qué iba a decir? Así que apretó los dientes y vio como el barquito se deslizaba cada vez más y más vertiginosamente y sentía cómo era seguido de cerca por la rata. ¡Uy, madre mía! Cómo rechinaba los dientes y chillaba aquel asqueroso animal. ¡Detenerle! ¡No ha pagado el peaje! ¡No ha enseñado el pasaporte! Gritaba la rata. Pero la corriente se hacía cada vez más y más rápida y la rata no podía pillarlo, hasta que al final el soldadito de plomo creyó percibir un poquito de luz allá, al fondo. Puso mucha atención. Al principio entornó los ojos y después, apretando con fuerza los dientes y abriendo muy bien los ojos, gritó: ¡Sí! Aquello que se ve al final del túnel es la luz del día. Y cuando empezaba a pensar que todo saldría bien, que ya todo había pasado, de pronto empezó a escucharse un sonido atronador, como si 1000 truenos sonaran a la vez. Era un ruido tan fuerte que sería capaz de horrorizar al más valiente. Pero el soldadito de plomo estaba dispuesto a demostrarse a sí mismo que era digno del amor de su bailarina y se mantuvo firme y sin gritar. ¿O es que esa rata se creía que porque le faltara una pierna iba a ser menos valiente, eh? De eso nada, monada. Al final, pudo ver qué era lo que sonaba tan fuerte. Al acabar la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal. Aquella caída era tan peligrosa para el soldadito de plomo
como para cualquier persona sería navegar y caerse por una gran catarata. ¡Ay! Pero no podía hacer nada. Estaba ya tan cerca que no podía detenerse. El barco iba como una bala. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan firme como pudo. Nadie diría nunca de él que había ni siquiera pestañeado. En medio de la corriente, el barco dio 1, 2, 3, 4 vueltas de campana, llenándose de agua hasta el borde, y ya estaba a puntito de zozobrar. Al soldadito le llegaba el agua al cuello, y el barquito se hundía cada vez más y más. Además, el papel estaba tan empapado que estaba comenzando a deshacerse, así que, al final, el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo, que empezó a hundirse sin remedio. Manteniendo los ojos bien abiertos y bien agarrado su fusil de juguete, se mantuvo impertérrito y firme mientras pensaba en la encantadora bailarina, el amor de su vida, a la que creía que ya no vería nunca más. Pero aún así, él no se rendiría jamás, así que desde el fondo de su corazón, una antigua canción empezó a resonar en sus oídos. ¡Adelante, valiente guerrero! ¡No te rindas nunca! En aquel momento, el papel acabó de rasgarse y el soldadito empezó a hundirse a plomo. Y justo entonces apareció un gran pez y ¡zas! Se lo tragó de un bocado. ¡Oh! ¡Qué oscuridad tremenda había allí dentro! Vaya, era peor aún que la alcantarilla y además estaba mucho más estrecho, mojado e incómodo. ¡Buf! ¿Pero tú te crees que el soldadito se rindió o que se quejó? Pues nada de eso, porque pasara lo que pasara, de todas formas, el soldadito de plomo se mantenía firme, siempre con su fusil al hombro, tendido cuán largo era en la tripita del pez y pensando en el amor de su vida. ¡Ay! Si al menos ella pudiera verme, se sentiría tan orgullosa de mí, se decía el valiente soldadito de plomo. Pasado un tiempo, que al soldadito le pareció muy largo, se dio cuenta de que el pez se agitaba mucho y daba saltos, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles, hasta que por fin se quedó quieto y después se dio cuenta de que se abría un agujero y que a través de él se podía ver un rayo de luz. La luz brillaba mucho y de repente alguien gritó: ¡Hola! ¡Venid a ver esto! ¡Es un soldadito de plomo! Vaya que sí. ¿Sabes qué había pasado? Pues que el pez había sido pescado en el mar, donde el soldadito llegó arrastrado por la corriente, y luego el pez fue llevado al mercado y vendido. Ahora se encontraba en la cocina donde mamá lo había abierto con un gran cuchillo para prepararlo. La mujer cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura, lo enjuagó con agua limpia y lo llevó enseguida a la sala, pues todos en la casa querían ver a aquel personaje tan valiente que había recorrido el mundo, viajando dentro de la barriga de un pez. El soldadito valiente, por su parte, no se mostraba orgulloso por aquello. Era muy modesto y le daba algo de vergüenza ser el centro de atención. Pero se sentía muy feliz de haber salido con bien de esta aventura. Lo pusieron de pie sobre la mesa y no te vas a creer las cosas que pasan. El soldadito de plomo se encontraba en el mismo salón donde había estado aquella noche cuando abrieron por primera vez la caja. Estaba en casa. A su alrededor vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y, prepárate, el mismo precioso castillo de papel con la encantadora y pequeña bailarina que se mantenía todavía sobre una sola pierna y con la otra levantada en el aire. Y ella lo miraba llena de asombro y de admiración. Sí,
Ella había estado tan firme como él durante todo este tiempo, sobre su única piernecita, esperando su regreso. Esto emocionó tanto al soldadito de plomo, que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado tan valiente llorase en aquel momento. Así que se contentó con mirarla y sonreírle. Ella también lo miró, pero nada más se dijeron de momento. Es que estaban todos los humanos delante. Así que esa misma noche, cuando todos los habitantes de la casa se fueron a dormir, los juguetes estaban impacientes por escuchar completa la historia del valiente soldadito de plomo. Todos querían saber cómo había acabado en la tripa de un pez. Por eso, esa noche, ningún juguete se movió y estuvieron bien quietecitos y atentos escuchando la fantástica historia del valiente soldadito de plomo. Y todos se asombraron de la valentía con que actuó en cada momento, sin perder la fe aunque estuviera asustado, con confianza aunque lo viera todo negro, siempre firme y sin rendirse. También la bailarina escuchó atentamente toda la historia. Ella más atentamente que nadie, porque desde aquel primer día se había fijado varias veces en que el soldadito la miraba, pero ella no se atrevió a decirle nada aquella primera noche porque pensó: ¿cómo va a fijarse en mí si yo solo soy una pequeña muñeca recortada en papel? Soy tan débil, mientras que él es tan fuerte, todo un soldadito fundido en plomo. Seguro que él nunca se fijaría en mí. A la noche siguiente a que nuestro protagonista cayera por la ventana, el malvado duende de la caja sorpresa, que se lo imaginaba y era un gran envidioso, le dijo: Vaya, de menuda te has librado, princesa. ¿Sabías que ese tonto monigote de plomo se había fijado en ti? Menudo tonto. Pensar que tú te ibas a fijar en él. Si hasta le faltaba una pierna. Bah, ¿quién iba a querer compartir su vida con un soldadito al que le faltara una pierna? Pero será tonto. En fin, el caso es que cuando escuchó aquello, nuestra bailarina de papel se quedó perpleja, ojiplática, loca. ¿Cómo era posible? ¿El soldadito de plomo también se había fijado en ella? ¡Ay! ¿Y qué podría hacer ahora ella? Se quedó muy triste cuando el soldadito de plomo desapareció y desde entonces había estado llorándole en silencio todos los días que duró su aventura. Pero ahora todo había cambiado. Ahora que había terminado de escuchar la historia completa, la bailarina, que ya antes estaba enamorada del soldadito, se dio cuenta de que le faltara una pierna o lo que fuera, ¿qué más le daba? Ese soldadito era el más valiente y hermoso del mundo, o al menos para ella. Él era diferente a todos sus compañeros y eso lo hacía especial. Y ella estaba tan enamorada. Aquello iba en serio, ¿eh? Y si el amor del soldadito había sido capaz de enfrentarse a la envidia del duende, a la caída por la ventana, a la navegación en el barquito de papel, a su viaje por las alcantarillas, a la persecución de la rata, a la caída por la catarata hasta el mar, a que un pez se lo tragara y después a que la mamá lo sacara de la tripa del pez con aquel enorme cuchillo, y aún así seguir amándola hasta aquella noche. No era ella sola la que estaba loca, no, aquello tenía que ser amor verdadero. Así que, a partir de aquel día, todas las noches, cuando los habitantes de la casa se iban a dormir, ellos dos no paraban de bailar juntos frente al castillo de papel, acompañados por los preciosos cisnes de plastilina que nadaban sobre el mar de espejo, rodeados de árboles de papel y acompañados por todos los demás juguetes de la casa. Oye, juglar, ¿y qué pasó con el duende envidioso? Bueno, pues como al niño no le gustaba mucho la cara de malote y siempre sospechó que algo tuvo que ver con la caída del valiente soldadito de plomo, lo metió dentro de su caja, la cerró bien y le dijo a su papá que lo guardara bien lejos, que no lo quería volver a ver.
Y así lo hizo el papá. Así que ya nunca más volvió a molestar a nuestra enamorada pareja. Triunfó el amor verdadero y pudieron vivir felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Acabas de escuchar, en la voz del juglar, El soldadito de plomo, de Hans Christian Andersen. Y recuerda, en el rincón del juglar, tus cuentos se hacen realidad.